Alicia paseaba distraída por el bosque de los cuentos cuando vio a una liebre corriendo en círculos, desesperada. Era la famosa liebre de la fábula La liebre y la tortuga. Alicia, intrigada, se acercó para preguntar qué sucedía. «Es horrible», dijo la liebre jadeando. «Caperucita Roja ha sido capturada por la bruja malvada. Quiere usar un hechizo para robar su juventud y belleza». Alicia, siempre curiosa y valiente, decidió ayudar. «¿Dónde está la bruja?», preguntó, poniéndose en marcha sin pensarlo 2 veces. «En la montaña encantada, pero es un lugar peligroso. Necesitamos un plan», respondió la liebre, finalmente calmándose un poco. Alicia y la liebre corrieron hasta la cabaña de la tortuga, que los recibió con calma. Tras contarle lo ocurrido, la tortuga asintió con lentitud y dijo: «La paciencia será nuestra mejor arma. La bruja no espera ser engañada por algo tan simple». El sol comenzaba a ocultarse cuando Alicia, la liebre y la tortuga llegaron al claro donde se alzaba la peculiar casa del sombrerero loco. Era una estructura torcida y desordenada, con chimeneas que soltaban burbujas en lugar de humo. Sobre la puerta un letrero colgaba al revés: «Ideas lúcidas y locuras garantizadas». «¿Estás segura de que él podrá ayudarnos?», preguntó la liebre, observando cómo una tetera mecánica revoloteaba por una ventana. «Si alguien puede construir algo tan extraño como lo que necesitamos, es el sombrerero», respondió Alicia, llamando a la puerta con 3 golpecitos. La puerta se abrió de golpe y el sombrerero loco apareció, con su característico sombrero de copa y una sonrisa que parecía no decidir si era amable o completamente insana. «Alicia, qué sorpresa tan maravillosa y desquiciada. ¿Qué te trae por aquí? ¿Acaso necesitas una tetera que canta o un reloj que camina hacia atrás? No, sombrerero. Necesitamos un vehículo volador para cruzar el desfiladero de las pesadillas», explicó Alicia rápidamente. El sombrerero ladeó la cabeza, pensativo. «¿Un vehículo volador? ¿Por qué no simplemente caminar? El desfiladero está lleno de trampas, viento cortante y criaturas que no dudarán en atacarnos», dijo la liebre, temblando al recordar historias que había oído. «Ah, entiendo. Un reto emocionante. Síganme», exclamó el sombrerero, llevándolos a un taller lleno de inventos extraños y herramientas que parecían salidas de un sueño. Durante horas el sombrerero trabajó con energía frenética, murmurando cosas como «¿Y si le añadimos alas de mariposa?», o «Un timón hecho de cucharas, claro que sí». Finalmente se apartó y señaló con orgullo su creación, un bote de pescar con un enorme globo aerostático atado a él. Las velas del bote estaban hechas de trozos de manteles, y el timón, tal como lo había prometido, estaba fabricado con cucharas de té. «Voilà», dijo, extendiendo los brazos. «Les presento el barco loco volador. No solo los llevará a través del desfiladero, sino que también servirá para tomar el té en el aire». «¿Esto funcionará?», preguntó la tortuga, mirando el vehículo con escepticismo. «Por supuesto que no», rió el sombrerero, «pero lo hará de una forma muy divertida». Alicia suspiró, pero agradeció al sombrerero. «Gracias, sombrerero. No sé qué haríamos sin tu ingenio o tu locura». Y así se subieron al barco loco volador. Mientras el globo comenzaba a elevarse, Alicia sujetó el timón con firmeza. A lo lejos, el desfiladero de las pesadillas esperaba, pero con un vehículo tan extravagante y una tripulación tan peculiar, sentía que podían superar cualquier desafío. El barco loco volador se elevó majestuosamente sobre el desfiladero de las pesadillas, impulsado por corrientes de aire que parecían susurrar palabras incomprensibles. A su alrededor, el paisaje se transformaba constantemente. Las paredes del desfiladero cambiaban de color, de un gris oscuro a un brillante púrpura, y las sombras parecían bailar al ritmo de una música que nadie más podía escuchar. «Esto es extraño incluso para mí», comentó Alicia mientras mantenía el timón firme. «¿Alguien más escuchó a las paredes tararear una canción?», preguntó la liebre, mirando nerviosamente alrededor. De repente, el barco comenzó a temblar. Del fondo del desfiladero emergieron formas extrañas, nubes con ojos que parecían observarlos con interés. Una de ellas se acercó al globo aerostático como si quisiera inspeccionarlo más de cerca. «¡Ahí viene!», gritó la liebre escondiéndose detrás de la tortuga. «Tranquilos», ordenó Alicia pensando rápido. «Tal vez no son peligrosas». La nube flotó hasta el globo y, para sorpresa de todos, comenzó a cambiar de forma. De una masa esponjosa y vaporosa pasó a ser un enorme gato con una sonrisa inquietante que les guiñó un ojo antes de desaparecer en una ráfaga de viento. ¿Eso fue un guiño de buena suerte?
preguntó la tortuga, quien seguía observando el lugar donde el gato nube había estado. Antes de que pudieran responder, el barco comenzó a descender lentamente, como si algo lo estuviera jalando. Debajo de ellos, el fondo del desfiladero se transformó en un mar de tinta negra que se agitaba inquietantemente. Brazos de tinta largos y estilizados se alzaron hacia el barco, intentando atraparlos. «¡Rápido! ¡Sube más alto!», gritó la liebre, señalando el timón. Alicia giró el timón con fuerza, pero las corrientes de aire se habían vuelto caprichosas, llevándolos en círculos. La tortuga, con calma sorprendente, abrió una pequeña caja que había traído consigo. Dentro había una cuerda hecha de luz dorada. Sombrerero dijo que podría ser útil. La tortuga lanzó la cuerda al aire, y ésta se aferró a una estrella brillante que flotaba cerca. Con un tirón, el barco comenzó a ascender de nuevo, alejándose de los brazos de tinta. Mientras el barco ganaba altura, la atmósfera a su alrededor cambió. Ahora flotaban en un cielo lleno de relojes gigantes que giraban en todas direcciones, marcando horas que no existían. Las manecillas emitían un zumbido constante y uno de los relojes trató de morder el globo del barco con sus engranajes. «Yo me encargo de esto», dijo la liebre, agarrando un pequeño espejo del equipo del sombrerero. Lo sostuvo frente al reloj atacante, y éste, al verse reflejado, se detuvo y comenzó a girar hacia atrás, desvaneciéndose en una nube de números. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el barco salió del desfiladero. Un brillante cielo azul los recibió, y debajo de ellos apareció un bosque tranquilo. «Lo logramos», dijo Alicia, dejando escapar un suspiro de alivio. «Nunca pensé que diría esto, pero prefiero correr en círculos que volver a pasar por algo así», murmuró la liebre. La tortuga, por su parte, sonrió. «Lo importante es que seguimos adelante». Y así, con el desfiladero detrás y nuevas aventuras por delante, el barco loco volador descendió lentamente hacia su próximo destino. Reino mágico de la bruja malvada. El cielo cambió abruptamente de azul brillante a un verde enfermizo cuando cruzaron la frontera invisible del reino de la bruja malvada. El aire se llenó de un aroma extraño, una mezcla de flores marchitas y humo dulce. A lo lejos, un castillo oscuro se alzaba entre montañas retorcidas, rodeado por un bosque cuyos árboles parecían moverse lentamente, como si observaran a los intrusos. «Este lugar me pone los pelos de punta», dijo la liebre, agarrando el borde del barco mientras éste avanzaba lentamente entre nubes de niebla púrpura. De repente, una ráfaga de viento cálido sacudió el barco loco volador. Desde las sombras del bosque, un enjambre de relojes alados, con sus engranajes chisporroteando, salió disparado hacia ellos, golpeando el globo aerostático con fuerza. «¡Nos atacan!», gritó Alicia, intentando maniobrar el timón. «Usen los artefactos del sombrerero», dijo la tortuga, señalando la mochila. Alicia sacó un catalejo que lanzaba burbujas de acero y disparó contra los relojes, reventándolos uno por uno. La liebre, mientras tanto, activó un pequeño paraguas que disparaba destellos de luz cegadora. Pero por cada reloj que destruían, aparecían dos más. Con un crujido aterrador, el globo comenzó a desgarrarse. El barco se inclinó violentamente hacia un costado, y en un último esfuerzo por aterrizar, Alicia giró el timón hacia una colina cercana. «¡Prepárense para el impacto!», gritó mientras el barco descendía en espiral. El impacto fue duro, pero milagrosamente salieron ilesos. El barco loco volador, sin embargo, quedó en ruinas. Alicia se levantó y miró los restos. «Bueno, al menos aterrizamos cerca del castillo», dijo con un suspiro, señalando la imponente estructura que ahora parecía aún más cercana. «¿Cerca?», replicó la liebre. «Eso está a kilómetros. ¿Y con qué vamos a cruzar ese bosque?». «Con esto», dijo la tortuga, abriendo la mochila del sombrerero loco. Dentro había artefactos extraños, un sombrero con hélices, botas que dejaban huellas de fuego, una brújula que señalaba hacia el peligro en lugar del norte, y un reloj de bolsillo que hacía retroceder el tiempo unos segundos cuando se le daba cuerda. «Tal vez no tengamos un barco, pero con estas cosas podemos llegar al castillo», dijo Alicia, recogiendo la brújula. Con los artefactos repartidos entre ellos, se adentraron en el bosque mágico. Los árboles se agitaban como si tuvieran vida propia, sus ramas tratando de atraparlos. La brújula del sombrerero les ayudó a esquivar trampas invisibles, mientras que las botas de fuego ahuyentaban a las criaturas que acechaban en la oscuridad. En un momento, el sombrero con hélices permitió a la liebre saltar por encima de un río de lava que cruzaba su camino.
La tortuga, siempre precavida, usó el reloj de bolsillo para retroceder el tiempo unos segundos y evitar un tronco que casi la aplastaba. Finalmente, después de horas de caminar y enfrentar los retos del bosque, llegaron a la entrada del castillo. Las enormes puertas de hierro estaban decoradas con runas que brillaban en un tono rojizo, como si pulsaran al ritmo de un corazón maligno. «Esto no es más que el principio», dijo Alicia, ajustando la mochila en su espalda. «Al menos tenemos los artefactos». La liebre sostuvo el paraguas de luz como si fuera un arma. La tortuga asintió. «Estamos listos para lo que venga». Y con eso se acercaron a las puertas, sabiendo que lo más peligroso estaba por comenzar. El interior del castillo era tan lúgubre como imponente. Las paredes de piedra negra reflejaban la escasa luz que provenía de candelabros flotantes, cuyas llamas parpadeaban en tonos verdes y violetas. Por todas partes había espejos, grandes, pequeños, ovalados, cuadrados. Algunos estaban rotos y otros pulidos hasta brillar como si fueran nuevos. Alicia, la liebre y la tortuga caminaron con cautela por un largo pasillo que parecía no tener fin. «¿Por qué hay tantos espejos?», preguntó la liebre, observando su propio reflejo multiplicado infinitamente en los cristales. «La bruja es vanidosa, o eso parece», respondió Alicia, «pero no confíen en los reflejos. Algo no está bien aquí». De repente, un movimiento en uno de los espejos llamó su atención. No era su reflejo, sino una figura distorsionada que parecía salir del cristal. La figura tomó forma, un ser hecho de sombras, con ojos brillantes como brasas. «¡Cuidado!», gritó la tortuga, retrocediendo mientras otra criatura emergía de un espejo cercano. Alicia rápidamente sacó el paraguas de luz del sombrerero y lo activó. Un destello brillante llenó el pasillo, obligando a las criaturas a retroceder, pero no por mucho tiempo. «No podemos enfrentarnos a todos», dijo la liebre, mirando cómo más sombras salían de los espejos. «Entonces, corramos», respondió Alicia, tomando la brújula que siempre apuntaba hacia el peligro. Esta señaló hacia una escalera en espiral al final del pasillo. Mientras corrían, los espejos a su alrededor comenzaron a mostrar escenas de otros cuentos. Un príncipe cabalgando hacia un castillo, una sirena cantando en la orilla de un mar oscuro, un dragón custodiando un tesoro. Pero había algo extraño en esas visiones. Eran cuentos que ninguno de ellos reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó Alicia, deteniéndose por un segundo frente a un espejo que mostraba a una niña con alas doradas hablando con un árbol parlante. «Son cuentos que nadie conoce», murmuró la tortuga, observando otro espejo donde un ratón con capa luchaba contra un gigante de viento. «Historias que la bruja eliminó del reino de los cuentos». «¿Eliminó?», preguntó la liebre, horrorizada. «Por supuesto», respondió la tortuga, «para que solo los cuentos donde ella tuviera poder sobrevivieran. Estos espejos son todo lo que queda de esas historias». Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído rumores de cuentos perdidos, pero nunca imaginó que fueran reales. Mientras seguían avanzando, las escenas se volvieron más inquietantes. Personajes olvidados atrapados en momentos eternos, como si sus historias hubieran quedado congeladas en el tiempo. El pasillo se llenó de lamentos y susurros. Voces lejanas decían cosas como «ayúdanos y escapa mientras puedas». Una risa aguda resonó desde lo alto del castillo, helándoles la sangre. «Debe ser la bruja», dijo Alicia, apretando el paso hacia la escalera. Subieron los interminables peldaños mientras los lamentos se volvían más fuertes. Las paredes estaban decoradas con grabados que mostraban a la bruja en su juventud, hermosa y poderosa. Pero a medida que ascendían, las imágenes cambiaban, mostrando su transformación en la criatura retorcida que era ahora. Finalmente llegaron al balcón más alto. Las puertas estaban entreabiertas y dentro se veía un enorme salón iluminado por la luz de la luna. En el centro, un espejo de marco dorado colosal estaba suspendido en el aire. Dentro del cristal, Caperucita Roja los miraba con desesperación, golpeando el vidrio como si intentara romperlo. Frente al espejo, la bruja se encontraba de pie, con un vestido negro que brillaba como la obsidiana. Sostenía un libro de hechizos y murmuraba palabras en un idioma antiguo. Alicia, la liebre y la tortuga se escondieron detrás de una de las enormes columnas del salón, observando a la bruja mientras continuaba sus cánticos frente al espejo dorado. Caperucita seguía atrapada dentro del cristal, golpeando desesperadamente con los puños sin que nadie pudiera oírla. «No podremos simplemente correr hacia ella. Necesitamos un plan»,
murmuró Alicia, mirando la mochila que aún contenía algunos de los artefactos del sombrerero. Tal vez no tengamos que enfrentarnos a ella directamente, respondió la tortuga, abriendo una pequeña bolsa de cuero que llevaba colgada al costado. Dentro había un frasco antiguo, lleno de un líquido brillante que parecía cambiar de color con la luz. «¿Qué es eso?», preguntó la liebre, inclinándose para ver mejor. «Un elixir antiguo. Lo encontré en mi propio viaje antes de conocerlos», dijo la tortuga, sosteniendo el frasco con cuidado. «Este elixir tiene el poder de romper cualquier hechizo si se vierte directamente en su fuente». «¿Estás diciendo que si lo vertemos en el espejo, liberaremos a Caperucita?», preguntó Alicia, con los ojos brillando de esperanza. «Exacto. Pero hay un problema. Necesito llegar al espejo y la bruja no nos dará tiempo». Alicia pensó rápidamente, sacando la poción de las risas incontrolables del sombrerero. El pequeño frasco tenía un contenido espeso y burbujeante, y solo con abrirlo un poco se podía oír un leve sonido como de carcajadas en el aire. «La distraeremos», dijo Alicia con decisión. «La liebre y yo nos encargaremos de acercarnos lo suficiente para lanzarle esto. Si se ríe sin control, no podrá detenerte. Y yo usaré el sombrero con hélices para volar hasta el espejo y liberar a Caperucita», respondió la tortuga, sacando el extraño sombrero de la mochila. «Perfecto. Solo asegúrate de que funcione rápido». La liebre miró nerviosa hacia las criaturas de los espejos, que comenzaban a moverse lentamente de nuevo, como si sintieran la presencia de los intrusos. «Funcionará», aseguró la tortuga, ajustándose el sombrero en la cabeza. Las pequeñas hélices comenzaron a girar, emitiendo un suave zumbido. Con el plan listo, se separaron. Alicia y la liebre avanzaron sigilosamente por un costado del salón, manteniéndose entre las sombras, mientras la tortuga se preparaba para despegar. «¿Crees que esto será suficiente?», preguntó la liebre en un susurro. «Tiene que serlo». «No hay vuelta atrás», respondió Alicia, sosteniendo con firmeza la poción de las risas. Desde su escondite, la tortuga tomó un profundo respiro antes de activar completamente el sombrero. Con un leve impulso comenzó a elevarse en el aire, planeando silenciosamente hacia el espejo. Mientras tanto, Alicia y la liebre salieron de su escondite y corrieron hacia la bruja. «¡Oye, malvada!», gritó la liebre agitando el paraguas de luz para llamar su atención. La bruja se giró, sorprendida, y su rostro se retorció en una mueca de ira. «¿Cómo se atreven a interrumpir mi magia?». «Nos atrevemos a mucho más que eso». Alicia sacó la poción y con un movimiento rápido lanzó el contenido directamente hacia la bruja. El líquido chispeante la alcanzó justo en el pecho. Al principio la bruja pareció inmune, pero de pronto un sonido extraño surgió de su garganta. Primero un leve jadeo, luego una risa nerviosa y finalmente una carcajada descontrolada. «No puedo parar», dijo entre risas, cayendo de rodillas mientras sus criaturas retrocedían confundidas. Arriba, la tortuga llegó al espejo. Con manos firmes desenroscó el frasco del elixir y lo vertió sobre el cristal. El líquido brillante se extendió como un torrente, cubriendo la superficie del espejo. Este comenzó a vibrar y a brillar intensamente hasta que finalmente se rompió en 1000 pedazos, liberando a Caperucita Roja. «¡Estoy libre!», exclamó Caperucita, cayendo al suelo pero rápidamente levantándose, aún temblando. «Tenemos que irnos», gritó la tortuga, recogiendo a Caperucita mientras el sombrero la bajaba al suelo. La bruja seguía riendo sin control, pero el salón comenzaba a temblar, como si el castillo estuviera reaccionando a la ruptura del hechizo. Alicia y la liebre corrieron hacia la tortuga y Caperucita, llevándolas hacia la salida mientras los espejos estallaban a su alrededor. «Salgamos de aquí antes de que esto se venga abajo», gritó Alicia, liderando la huida por el pasillo. El grupo apenas había avanzado unos metros cuando un rugido ensordecedor resonó en el aire, deteniéndolos en seco. El sonido reverberó por todo el castillo, apagando los lamentos, las risas de la bruja y el crujir de los espejos que seguían rompiéndose. Todo quedó en un silencio sepulcral. «¿Qué fue eso?», preguntó la liebre, con las orejas erguidas y temblorosas. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra gigantesca cubrió el salón. Desde lo alto, una figura oscura descendía con alas enormes, su silueta recortándose contra la luz de la luna. El aire se volvió más denso y caliente a medida que la criatura aterrizaba en medio de los escombros. Un dragón negro, majestuoso y aterrador. Su piel era como obsidiana, brillante y agrietada, de donde emanaba un leve resplandor rojizo.
Sus ojos ardían como brasas, y cada paso suyo hacía temblar el suelo. El dragón lanzó un bufido, expulsando una nube de humo que olía a azufre y cenizas. «No puede ser», exclamó Alicia, retrocediendo con Caperucita detrás de ella. «¿Es su mascota?» «Oh, claro que sí». La bruja, aún luchando por contener las carcajadas, se aferró a una de las columnas para mantenerse en pie. Miró al dragón con una mezcla de desesperación y furia. «Dragón, elimina este hechizo ridículo». Con un rugido profundo, el dragón inhaló profundamente y exhaló una ráfaga de aire cálido que recorrió la sala como una ola invisible. La poción de las risas incontrolables perdió su efecto al instante, y la bruja se enderezó con una mirada llena de odio. «Esos insignificantes insectos me lo pagarán», gritó señalando a Alicia y su grupo. El dragón, obedeciendo su orden, se giró hacia ellos con los ojos encendidos. Un nuevo rugido salió de su garganta, más amenazador que el anterior. «¡Corran!», gritó la tortuga, tirando de Alicia y Caperucita, mientras la liebre ya había comenzado a saltar hacia la salida. El dragón se lanzó tras ellos, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Su aliento ardiente apenas los rozó, chamuscando las paredes y derritiendo los restos de los espejos. «¡Por aquí!», gritó Alicia, guiando al grupo hacia un estrecho corredor. «Eso no va a detenerlo», respondió la liebre, mirando hacia atrás para ver cómo el dragón aplastaba las columnas con un simple golpe de su cola. El castillo temblaba como si estuviera a punto de derrumbarse. Los candelabros flotantes caían al suelo, derramando chispas por todas partes, y las criaturas de los espejos que no habían sido destruidas se dispersaban, huyendo del caos. El grupo corrió por pasillos oscuros, bajó escaleras en espiral y atravesó puertas que parecían abrirse justo en el último momento. El rugido del dragón los seguía cada vez más cerca, mientras el calor de su aliento llenaba el aire. «Tenemos que salir de este castillo», jadeó la tortuga, sosteniendo con fuerza a Caperucita, que aún estaba desorientada. «¿Y cómo? Ese dragón no nos dejará llegar lejos», exclamó la liebre, esquivando un fragmento de techo que se desplomaba. «Confíen en mí, solo sigan corriendo», dijo Alicia, apretando los dientes mientras se dirigían hacia lo que parecía ser una puerta que daba al exterior. Con un último empujón, lograron cruzar la puerta, encontrándose en un puente colgante que conectaba el castillo con un risco cercano. Pero cuando pensaron que estaban a salvo, una nueva sombra cubrió la luna. El dragón, con un poderoso salto, salió del castillo y aterrizó en el puente, bloqueándoles el paso. «Ahora sí que estamos en problemas», dijo la liebre, mirando desesperada a Alicia. El dragón rugió una vez más, su mirada fija en ellos. La bruja apareció en el balcón más alto del castillo, observándolos con una sonrisa cruel. «Corran todo lo que quieran, pero no hay lugar donde puedan esconderse. Este es mi reino, y ustedes no saldrán vivos de aquí». Alicia, sudando por el calor y la tensión, miró a sus amigos. Sabía que no podían rendirse. Tomó la brújula que siempre apuntaba al peligro y notó cómo la aguja giraba frenéticamente hacia un lado. Había una salida, pero requeriría más que valentía para alcanzarla. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó la tortuga, sujetando a Caperucita con fuerza. Mientras el dragón rugía en el puente, la brújula en las manos de Alicia continuaba girando frenéticamente hasta detenerse apuntando hacia un lado del risco. Alicia lo notó primero, una cueva oscura y sucia cerrada por gruesos barrotes de hierro. «¡Allí!», gritó Alicia, señalando la cueva. «La brújula dice que tenemos que ir allí». «¿Allí?», preguntó la liebre, jadeando por el cansancio mientras esquivaban las embestidas del dragón. «Parece más una trampa que una salida». «Confíen en la brújula», exclamó Alicia, corriendo hacia la cueva mientras el dragón se preparaba para lanzar otra bocanada de fuego. Cuando llegaron, pudieron ver lo que había detrás de los barrotes, una figura imponente, cubierta de un pelaje negro azabache, con ojos blancos que brillaban como dos lunas apagadas. El enorme lobo feroz estaba encadenado dentro de la cueva, con un aire de furia y desesperación. «¡Es el lobo feroz!», susurró la tortuga, horrorizada. Pero Caperucita, al verlo, dejó escapar un pequeño grito de sorpresa y compasión. «No, no puede ser. ¿Qué te han hecho?». El lobo levantó la mirada al escuchar su voz y por un momento su expresión se suavizó, pero pronto volvió a gruñir, golpeando las cadenas que lo mantenían prisionero. «Lo capturó la bruja», dijo Alicia, observando los barrotes y las cadenas. «Lo está utilizando como otro trofeo de sus conquistas».
Caperucita, decidida, corrió hacia los barrotes y comenzó a tirar de ellos con todas sus fuerzas. «¡No puedo dejarte aquí!» «¿Qué haces?», preguntó la liebre alarmada. «Es el lobo feroz». «Quizás sea feroz, pero ahora es tan víctima de la bruja como nosotros», respondió Caperucita sin dejar de intentar romper las cadenas. El lobo, como si comprendiera sus palabras, dejó de gruñir y se acercó al borde de su prisión, empujando los barrotes con su hocico. Alicia y la tortuga se unieron y con un último esfuerzo lograron arrancar los barrotes. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido metálico. El lobo salió de la cueva sacudiéndose el polvo y mostrando su imponente tamaño. Por un instante el grupo se quedó inmóvil, sin saber si los atacaría o los ayudaría. Entonces el lobo inclinó la cabeza hacia Caperucita, como si agradeciera su liberación, y dejó escapar un profundo aullido que resonó en el risco. «Creo que tenemos un nuevo aliado», dijo Alicia, sonriendo a pesar del peligro. Detrás de ellos, el dragón ya se acercaba, sus garras trozando el puente. Sin pensarlo dos veces, todos se subieron al lomo del lobo feroz, que con un salto ágil comenzó a correr a través del risco. El dragón lanzó una bocanada de fuego, pero el lobo se movía con tal velocidad y agilidad que lograba esquivar cada ataque. Saltaba de roca en roca, deslizándose por las pendientes y subiendo con una fuerza que parecía imposible. «¡Nos está alcanzando!», gritó la liebre, mirando hacia atrás mientras las enormes alas del dragón batían con fuerza, levantando polvo y escombros. «¡Confíen en el lobo!», exclamó Caperucita, aferrándose a su cuello mientras éste tomaba un desvío inesperado hacia un estrecho sendero. El dragón, más grande y pesado, tuvo problemas para seguirlos por el camino angosto. Finalmente, con un último salto, el lobo logró cruzar una grieta que el dragón no pudo sortear, quedándose atrás con un rugido frustrado. El grupo, jadeando pero a salvo, se detuvo al borde del desfiladero de las pesadillas. Desde allí podían ver las brumas oscuras y los paisajes distorsionados que los esperaban al otro lado. «Ese lobo es increíble», dijo la liebre, bajando con cuidado del lomo del animal. «Y ahora también no es nuestro amigo», respondió Alicia, acariciando al lobo, que cerró los ojos como agradecimiento. Caperucita miró al lobo con una mezcla de gratitud y determinación. «Te prometo que no dejaré que la bruja vuelva a hacerte daño». El lobo respondió con un suave gruñido, como si entendiera cada palabra. Entonces, sin necesidad de más señales, el grupo se preparó para adentrarse en el desfiladero de las pesadillas, sabiendo que la aventura estaba lejos de terminar.